Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con un capítulo más de En Directo con SecurityIC, su canal especializado en temas de ciberseguridad y seguridad electrónica. El día de hoy contamos con la participación de un experto en temas de ciberseguridad, particularmente en el rubro de gestión de ciberexposición. Se trata de Omar Alcalá, ingeniero de ventas para América Latina de la empresa Tenable, quien viene a platicarnos acerca de la importancia de conocer y gestionar el nivel de exposición de riesgos de ciberseguridad que existen en las empresas y la forma en que podrían afectar su operación. Si estás interesado en temas de riesgos y ciberexposición empresarial, quédate con nosotros. Yo soy Carlos Soto y esto es En Directo con SecurityIC. Bienvenidos. Listo, Mar. Pues, ¿qué te parece si comenzamos porque nos brindes un poco más de información acerca de las soluciones de Tenable? Ok, ok, excelente. Pues mira, Tenable es una empresa que se dedica a gestionar y medir el riesgo y la exposición de los clientes de todos los tamaños, de todos los tipos a nivel mundial. Ajá. La idea es poder proteger en todos los ámbitos, la parte de IT, la parte de redes industriales, la parte de identidades, ajá, la parte de nube, y vamos, que se va de esto de una manera holística. Entonces, en 2022, de hecho, sacamos una plataforma que se llama Tenable One, que es la que está dedicada a ver todo esto como una plataforma y no verlo como siglos, porque, digo, la arquitectura de seguridad, perdón, la arquitectura de seguridad tiene que comprender todos los elementos que están conectados en las redes de las organizaciones. Tenable es una empresa que tiene 25 años en el mercado con el Nessus, y que es el más conocido a nivel mundial, es el estándar de facto, y ayuda a resolver problemas con más de 43 mil organizaciones a nivel mundial. Y por supuesto las plataformas empresariales que son Tenable One, Tenable OT, Tenable AD, Tenable CS, todos estos ayudan a dar las diferentes partes de gestión empresarial de la exposición cibernética. Excelente. Oye, cuando digamos que tú platicas con los clientes y les mencionas esta palabra mágica es exposición, ¿de qué se trata como tal? Ok, el término de exposición cibernética es hablar de todos los puntos en los que pudieran entrar los atacantes a nuestras infraestructuras en la organización. Ujú, La idea es que podamos identificar los ataques, no importando de dónde puedan venir, y poder saber cuál es su nivel de riesgo. Entonces, ujú, como tú sabes, la seguridad se rompe por el eslabón más débil. Y si no tenemos todos los puntos de riesgo evaluados, la exposición de todos esos puntos es ujú, entender entonces por dónde nos pudieran vulnerar lo más fácil posible. Muchas veces las organizaciones se centran en los activos críticos, pero no necesariamente por ahí es por donde entran. Muchas veces apalancan proveedores, muchas veces apalancan vulnerabilidades en ciertos elementos, por ejemplo, de configuración en nube o en equipos personales. El ransomware es un claro ejemplo de ello. Y entonces ujú. esa exposición es cómo están todos estos elementos, tal cual valga la redundancia, expuestos hacia los ataques cibernéticos. No sé si con esto aclaro la pregunta un Claro, poco. ya, ya, ya. Entonces, o sea, como que independientemente de lo que sea o de las brechas de ataque, ustedes hacen como un análisis de por dónde podrían entrar los ciberdelincuentes. Muy bien. Exacto. Oye, Y más, perdóname, nada más para sí, aclarar un dime, poco más, dime, más que dime. análisis, vamos a manejarlo como gestión, porque el análisis lo vemos como una Ah, es una parte evaluación solamente. puntual. Ujú, Exacto, pero ¿cómo gestionamos esto? Porque esto va evolucionando constantemente. Entonces, lo que yo claro. analice ahorita, quizás en 2 semanas requiera hacer otras evaluaciones, y entonces esto se vuelve una gestión, un tema continuo. Pues justo entonces es un punto de vista un poquito como quizá único en la ciberseguridad, porque por lo regular cuando entras en una charla así, siempre te hablan como de soluciones, como de productos, como que esta es como que la fórmula para, ¿no? Y pues ahí se queda. Pero bueno, hace unas semanas nos compartieron por ahí cierta información de, pues ahora ya vemos en el reporte, por ejemplo, a algunos países como México, como Colombia, como Brasil, donde pues ya se escucha que los ataques están pues prácticamente a la vuelta de la esquina. O sea, ¿qué es lo que está pasando con las empresas? ¿Qué es lo que no están haciendo bien? ¿Y por qué es que no están utilizando, digamos que las herramientas que tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Ya.
Mira, un punto bien interesante que manejas es que, qué estamos haciendo. Y muchas veces nos quedamos en un tema reactivo más que proactivo. Ujú, Entonces, como decimos aquí en México, ¿no? El tema de muerto el niño, está tapado el pozo, ¿no? Y desgraciadamente, vamos, hay que tener mucho cuidado con esto porque tenemos que ser más proactivos. Los ciberdelincuentes son muy proactivos para esto, entonces tenemos que estar siempre investigando la vanguardia. Y muchas veces, en este caso, por ejemplo, de la exposición cibernética, que es lo que hablábamos, lo queremos manejar a veces como si fuera el mismo tema de hace 20 años. Un ujú, análisis, vemos qué pasa y bueno, si quieren regresamos al el año siguiente o no sé, cada semestre. Y en ese intervalo de tiempo que está pasando, tenemos muchas exposiciones cibernéticas. Lo dice el reporte que les compartimos. El año pasado nada más se detectaron 25,000 vulnerabilidades. ¿Y cómo gestionar toda esta exposición? ¿Cómo gestionar todos estos puntos, estos huecos que van a existir? Es sumamente relevante. Si nosotros proactivamente desarrollamos los programas para poder parchar, para poder resolver, para poder mitigar esos huecos, bajamos esas brechas. Y ujú. otro punto bien importante que también menciona el reporte, y es que tenemos vulnerabilidades de hace 6 años que siguen siendo apalancadas como vector de ataque. ¿Y eso qué te Ya. dice? Que estamos siendo exactamente muy reactivos y no estamos haciendo a veces el trabajo que necesitamos. ¿Cuál es la idea de nosotros? Dar esa visibilidad y que los responsables de ciberseguridad puedan tomar estrategias en conjunto para poder atender estas demandas. Ya. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Mm? Digamos que los reportes, o sea, el tuyo y las otras marcas, llevan pues varios años en este tema diciendo que, por ejemplo, el ransomware ha crecido de manera impresionante y los reportes de los últimos quizá 2 o 3 años han sido que el repunte es impresionante, ¿no? Ujú. Entonces, lo que me causa así como gracia es que, ¿por qué en 3 años no ha bajado? ¿Por qué nos anuncian que pues hay más soluciones, hay más funciones, hay más todo, pero el crimen sigue a la alza y a la alza y a la alza y a la alza? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Las empresas no usan la tecnología porque es cara, no la quieren usar, es muy compleja, o de plano, pues los hackers son mucho más listos, más inteligentes, con más recursos, y pues ya tenemos esta batalla perdida, ¿no? Mira, es una combinación de factores. Una, por ejemplo, ¿por qué sucede? Pues simplemente porque hay interés tanto de disrupción, tanto económico, si lo quieres ver hasta si quieres político. Y a final de cuentas, vamos, hay el por qué los atacantes invierten en nuevos métodos de evasión, nuevas vulnerabilidades. Muchas de estas vulnerabilidades luego se encuentran como día cero y después ya todo el mundo está corriendo, como el caso de Log4Shell, ¿no? Ujú, ujú. Que son vulnerabilidades muy mediáticas y que tienen un impacto muy grande. Entonces, desde el punto de vista del atacante, pues es redituable, no hay más. Ahora, desde el punto de vista del defensor, pues digamos que es una pelea desigual, ¿no? Porque el atacante requiere un impacto y nosotros requerimos cubrir millones de eventos. Tú lo puedes ver con elementos de firewalls, antivirus, de Claro. IPS, todo eso. Tienen muchísima información de dónde jalar. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Es este punto de la ciberhigiene. Porque si tú vas limpiando la casa, vas haciendo esas evaluaciones lo más recurrentes posible, puedes entender cómo va tu programa de gestión de riesgo y entonces enfocarnos en lo que le importa realmente al negocio. Entonces, de ahí, a esa priorización va ayudando a que vayas, digamos, por partes, como operando una cebolla, vas cerrando, ¿no? Los puntos y vas atendiendo las necesidades que tú tienes que atender primariamente, sin perder de vista en que de todos modos tienes riesgos en otros puntos. Aún así, siempre van a haber atacantes que consigan vulnerar. Eso se va a casar también con un tema de, por ejemplo, identidades, con un programa de awareness, con un programa, por ejemplo, de ciberresiliencia, en el que también puedas apalancar la tecnología, no nada más para estar preparados ante un ataque y detenerlo, sino cuando sucede y que puede tener éxito, cómo resolver esos incidentes. Mm, ok, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Pues precisamente para que no caigan tantas empresas en esto, ¿no? O sea, para que no existan pues estos números tan extremos y tan grandes.
Una de las tareas es evangelizar, por supuesto, ¿no? Oye, sabes que hay que tener nuevas tecnologías, hay que apalancar, por ejemplo, el tema de machine learning, el tema de big data, todo ese tipo de información. Es estar con las inversiones. De hecho, uno de los elementos que veíamos el año pasado es que 8 de cada 10 CISOs estaban buscando incrementar las inversiones en los próximos 2 años. Que eso también es una señal positiva, ¿no? Que el negocio sabe que ciberseguridad no es un stopper, sino un habilitador del negocio. Y entonces, Ujú. desde la alta dirección, que venga ese apoyo, sabes que entonces vienen las inversiones para que después esta ciberseguridad permita habilitar al negocio que no pare, que no tenga tantos impactos y que pueda minimizar los riesgos. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Dar esa información de visibilidad de riesgo y que puedan priorizarse esos proyectos para que puedan tomar decisiones mucho más estratégicas en consecuencia de lo que requiere el negocio. No sé si con eso Eh, contesto tu eh, pregunta. sí, 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 pero bueno, el aumento en los presupuestos es menor a los 10 puntos porcentuales. No se espera como una transformación, o sea, ¿no? Se espera como que haya un poquito más destinado, pero al final lo que las empresas compran por lo regular, pues es, digamos que los firewalls y soluciones para las laptops y para todo ese tipo de cosas. Entonces, en tu experiencia, o sea, cuando tú llegas a platicar con una empresa, ¿qué es lo que ves? ¿Qué tanto están invirtiendo? ¿Qué tanto están conscientes de los peligros? O sea, ¿tú qué encuentras que ellos no han visto? Muchas veces es lo que te comentaba anteriormente, el tema de los programas y la parte de la reactividad y el cómo proponerles cómo ser más proactivos en su medición de riesgo. De hecho, algunos clientes sí han comentado, ¿sabes qué? Ahora este proyecto perdón, este presupuesto que tenía destinado para IT, ahora lo estamos destinando también para seguridad. Ya tenemos IT bien apalancado, vamos a asegurar esta infraestructura que tenemos. Y eso te da un punto importante de cómo la ciberseguridad está haciendo esa preocupación para los clientes. Lo que sí nos falta mucho es ese tema de conciencia, por ejemplo, y eso es un trabajo que siempre tiene que existir, de cómo llevar esas inversiones y cómo eh, evolucionar los procesos. Porque no nada más es el tema de la tecnología, si no tienes el proceso adecuado a la tecnología y a los nuevos ataques, entonces los nuevos ataques pues van a proliferar y van a ser mucho más exitosos. Entonces tenemos que ir evolucionando también nosotros en esa postura, la proactividad que te estoy comentando, para entonces poderlos apoyar. ¿Qué proponemos en Tenable? Hacer esa ciberhigiene, vuelvo al tema, revisar todos los puntos y saber cómo está nuestra posición de riesgo en todos los puntos de la infraestructura de las organizaciones. Y entonces, o sea, digamos que lo que tú entregas es como un mapa de la red en donde dices, tienes que revisar esta parte, tienes que revisar esta. eh, Supongo que encuentras cosas que quizá los empresarios no saben, que quizá los de TI no se imaginan, o posiblemente al revés, ¿no? O sea, ya saben que tienen 6 meses con un problema ahí, pero que pues no lo han querido solucionar. Eh, Cuéntanos qué es lo que has encontrado en las empresas, digamos, en México o en la región. O sea, alguno de estos casos como más prácticos para que quien escuche esta parte sepa de lo que estamos hablando. Mira, muchas veces se encuentran riesgos o equipos. Lo primero que empezamos es a entender cómo está la infraestructura y cuáles son los elementos que están ahí conectados. Y muchas veces nos encontramos que dicen, no sabía que tenía este equipo. Entonces, si tú no sabes qué tienes, es muy difícil que lo puedas proteger, es prácticamente imposible. Y ya cuando lo encuentras, ahora sí medir cuál es el riesgo y qué te puede importar en la organización. Muchas veces las comunicaciones entre la gente de seguridad y la gente de TI existe, pero pues, quedan cabos sueltos. Entonces, la idea, por ejemplo, con la tecnología es encontrar estos cabos sueltos y decir, sabes que tengo estas tecnologías adicionales que tengo que medirles el riesgo. Ya que se encuentra, ahora sí también decir, oye, esta es la postura que estamos encontrando de riesgo. Poner una calificación y poder ayudar a priorizar los esfuerzos. Porque una de las cosas que también sabemos es, somos seres humanos, tenemos recursos limitados, saben de la carencia a veces de personal de ciberseguridad, y entonces tenemos que ayudar a las organizaciones a priorizar. Cuando entonces les mostramos eso a los clientes, entonces dicen,
¿Me puedes ayudar entonces a saber dónde tengo que actuar primero, cómo priorizar con base en el negocio? Y entonces le ven un valor a la información que se le está proveyendo. Oye, en la parte como, digamos que de las inversiones, ¿cómo se le explica a un empresario que tiene que meterle tanta cantidad de dólares? A lo mejor cientos o miles de dólares. Una de las cosas importantes es cuál es el impacto del negocio. O sea, no lo vamos a hablar en bits y bytes, no tiene sentido. Es cuánto impacta, por ejemplo, una negación de servicio, una recuperación por ransomware, un tema de, por ejemplo, tema legal, un tema de compliance, de que tenga que cumplir con algún estándar, alguna regulación Ujú, y ujú. las penas que pueden venir con ello. Entonces, todo eso puede repercutir en el impacto al negocio, en que no pueda operar, en que tenga, incluso, por ejemplo, el tema de redes industriales, puede ser un tema de seguridad física, porque entonces se relaciona el control industrial con un tema, por ejemplo, de válvulas o con un tema de una banda que sea mal operada. Y eso puede impactar incluso en temas físicos, ¿no? Temas de riesgo físico. Entonces, son algunos de los elementos que se pueden comentar, porque al final de cuentas por eso decimos que va a ser la seguridad del habilitador, ¿no? ¿Y hay algún caso que se te haya quedado, o sea, en la mente por la importancia que tuvo? Mira, hay diferentes casos. En general, yo digo, la verdad es que no puedo hablar de un caso particular porque también cuidando la confidencialidad de los clientes, pero sí en general vemos impactos, sobre todo ahorita, por ejemplo, con el tema de Active Directory que tenemos, de revisar la exposición de los usuarios. Abre mucho los ojos porque consideran que el Active Directory es una herramienta que ya está fija y que ya está, digamos que no se puede tocar. Pero entonces, por ejemplo, en el Active Directory, cuando nosotros vamos con los clientes, van identificando que hay varias puertas, varios riesgos que pueden ser apalancados. Y una de las cosas que busca, por ejemplo, el ransomware que tú le mencionabas, oye, siempre tiene éxito y eso, es porque puede elevar privilegios, puede afectar de un usuario mortal hacia vulnerar toda la organización, quizás en 5 horas. Y eso es muy relevante, o sea, tiene mucho impacto. Si nosotros vamos cerrando esas brechas con los usuarios en el Active Directory, podemos ayudar a las organizaciones de las que me ha tocado ver y otras muchas más en cómo cerrar esos huecos, ¿no? Cómo ayudar a las posturas correctas de los usuarios y que no sean pues, vulnerados por estos temas de ransomware. Claro, pero, a ver, entonces, ¿qué pasa en los casos donde el ciberatacante lleva meses vulnerando a la organización y quizá ellos ni siquiera se han dado cuenta de que ya le robaron sus bases de datos o que los ciberatacantes tienen acceso a puertas y se le están metiendo? Es lo que comentas, o sea, por ejemplo, ¿cuánto vale la información de una persona, no? Y todo eso está monetizado en el mercado negro. ¿Cuánto vale, por ejemplo, la información de tarjetas de crédito? Y hablando, por ejemplo, de una institución de retail que se dedica a vender punto de venta, cuando hay una brecha, puede ser afectado por temas de demandas. No cuidaste bien mi información, me están haciendo cobros y pueden venir las instituciones de procesamiento de pago, los concentradores, a poner demandas incluso, ¿no? Eso lo Ujú. puedes ver en varios lugares. Entonces, no es nada más que se caiga la operación, es todo lo que viene atrás de demandas, de penalizaciones por falta de cumplimiento en alguna regulación. Entonces, es bien importante no nada más pensar que el malware ahí está y pues yo sigo operando, sino cómo me están extrayendo los datos. Y Ujú, también ujú. pensemos, todos nosotros somos empleados de alguna empresa y estamos con datos, pero también somos clientes. Tenemos tarjetas de crédito, estamos afiliados a, por ejemplo, temas de streaming, temas de, vamos a cosas al súper, todo eso. Ujú. Y es nuestra información también la que está siendo vulnerada, la que está siendo extraída. Queremos que esa información esté también fuera. Nos tenemos que cuidar entre todos. Ese es un mensaje muy importante, ¿vale? Por eso mismo la Ujú, ciberseguridad no nada más es, oye, ya se me cayó, ya me afectó el ransomware y ya ujú. pagué el rescate. Mi información, ¿dónde está? Ese es un tema muy importante. Ok. Y entonces ahí, ¿cómo entran a ayudar ustedes a las empresas? O sea, ¿alguna empresa en particular en México o en los países a donde están ustedes ya brindando sus servicios? Pues, como te comentaba, es entender cuál es la postura de riesgo. Ajá. Y con base en eso,
definir los procesos, bueno, no nosotros, ya sé la estructura del cliente, cómo define la información que le estamos dando, cómo van a apalancar esa información con procesos, con procedimientos, con mejoras en las posturas a las regulaciones y, por supuesto, tener las puertas mucho más cerradas, la higiene cibernética que te he comentado, para minimizar esas brechas. O sea, la acción es a minimizar lo más posible los puntos de exposición a que los atacantes puedan apalancar los riesgos que puedan explotar. Pero, a ver, ¿cómo es el asunto? O sea, entregas un reporte y le dices al dueño o al encargado de TI, le dices, oye, tienes un problema de que tus usuarios, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que encuentras como tal? Fallas en configuraciones, vulnerabilidades no atendidas, fallas por ejemplo, en la nube, por ejemplo, en el caso de redes industriales, entender cómo están interactuando los protocolos industriales con los usuarios, ¿no? En la parte de los usuarios, entender, por ejemplo, cómo están la postura de las configuraciones de los usuarios del directorio activo, una tecnología que ya es pues bastante vieja en términos técnicos y que tiene mucha propensión a ser vulnerada para para poder entrar a las organizaciones. Entonces, en diferentes puntos vamos a dar posturas de riesgo en las que les podemos decir al cliente, tienes que cambiar esto, tienes que afinar esto, tienes que modificar este parámetro. Ah, ok, ok. O Ujú. sea que también, o sea, dentro del informe que entregas, haces como, digamos que las sugerencias de la infraestructura que Claro. les hace falta y ahí qué pasa. Se convierten como en partners de otras empresas, ustedes lo integran con las soluciones que ustedes también venden, supongo. Una de las cosas que tenemos en Tenable es jugar como parte de un ecosistema. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de integración con otras tecnologías para poder formar parte de ese juego de la arquitectura de Ujú, seguridad. Compartir información, por ejemplo, con herramientas como SIEMs, como SOARs, como firewalls, ujú. endpoints. Y entonces, ya esa tecnología puede tomar otras acciones para las que está diseñada. Igual podemos también ingerir cierta información o integrarnos con otras tecnologías para poder automatizar ciertos procesos y que entonces le pueda ayudar al cliente a no tener que estar ahí dándole clic a todo. Ya ese proceso se automatiza y ya genera un valor en la arquitectura de seguridad. Desde el punto de vista de servicio, también recordemos nosotros somos un vendor que trabaja siempre con partners, con socios de negocio. Entonces ellos también apalancan esa información a manera de reportes o a Mm, manera de gestión administrada, dependiendo sea el caso, y pueden ofrecer ese servicio de valor agregado al cliente, operativo para hacer recomendaciones, para hacer trabajos de consultoría que puedan ayudarles a cumplir los objetivos de seguridad que tengan las organizaciones. ok, entonces, por lo que alcanzo a entender, una empresa podría incluso hasta tener ya una infraestructura bien grande, bien sólida, y aún así necesitaría de las soluciones que tú tienes. Sí, correcto. De hecho, en diferentes frameworks, por ejemplo, ISO 27000, NIST, en otros más, y en regulaciones muy específicas, te piden siempre una gestión de vulnerabilidades, te piden siempre una identificación de activos y siempre Claro. parten por la parte de identificación. Entonces, nosotros vamos a empezar por la parte de identificación y de conocer tu exposición. Hay una organización que se llama CIS, Center for Internet Security, que coloca 20 puntos y controles básicos, controles intermedios y controles ya Ujú. más avanzados. Y en la parte básica habla de todo esto, de la identificación de activos, de identificar cuáles son los riesgos, de poder comunicar cuáles son los problemas de los riesgos, las configuraciones, todo eso. Si no empezamos por esa base, no podemos después hacer un proyecto que realmente cubra todas las necesidades de riesgo del Ok. negocio. Oye, y entonces, de las empresas que has visitado, más o menos qué porcentaje ya cumple, aunque sea con los mínimos. Mira, me es difícil hablarte de porcentajes. La verdad es que hay muchísimas empresas a nivel regional. La gran empresa, pues siempre es la que está ahí, está a la vanguardia, y hay empresas que son early adopters y hay personas que tardan un poquito más.
La verdad es que lo que sí vemos es ya más apertura a escuchar estos mensajes. Saben que no podemos seguir con las mismas estrategias de hace 20 años y eso nos ayuda a ir concientizando a todas las demás empresas a apoyarles, ¿no? Hay muy buena recepción en cuanto a cómo hacer este trabajo, pero vamos, no es suficiente. Siempre hay que hacer más, ¿no? El trabajo es para todos. Un ejemplo, puedes ayudar a la gran empresa, puedes ayudar a un gran banco, puedes ayudar a un gran supermercado, pero recordemos que también tienen empresas que le dan servicios. Y a veces esas empresas que le dan servicios también son vulneradas. Entonces hay que ayudar a todo el ecosistema, ¿no? Empresarial a, a protegerse. Si les pudieras dar como los 5 puntos o como los 5 tips más importantes de ciberseguridad para los especialistas que están buscando nuevos proyectos, nuevos clientes, ¿qué es lo que les podrías decir? Ok. La primera es el tema de preocuparse por la higiene cibernética. Que estén bien configurados los dispositivos, que no estén, por ejemplo, con configuraciones por default y que también atiendan las actualizaciones que tienen que tener todos los elementos. Es una parte natural de todos los equipos y tienen que estar al día. Eso siempre es importante. Segunda, la parte de los usuarios. Saber la postura de configuración de los usuarios, no dar acceso a lo que no deban tener. Muchas veces vemos a un CISO o a un presidente que tiene acceso y restringe todo y son los más objetivos, son los más mediáticos, son los más importantes y son los que tienen la formación de la empresa. Entonces, restringir a los usuarios en función de las necesidades reales que tiene de acceder a la información. Tercero, el tema de awareness, el tema de conciencia. Todos somos responsables de seguridad. No podemos dejar a los usuarios que anden por internet haciendo lo que quieran o que reciban un correo y que piensen que ya se lo merecían ese premio a la Fórmula 1, por ejemplo. Pues no va por ahí, ¿no? Entonces, esa conciencia siempre es importante y es una tarea que siempre tenemos que hacer, ¿vale? Número 4, las nuevas tecnologías también requieren seguridad. Tema de la interconectividad, por ejemplo, con OT, la nube, toda la parte de contenedores, todos los nuevos elementos siempre requieren seguridad. Entonces, construir nuevos proyectos con seguridad en mente siempre es importante. Y si no lo han considerado, bueno, entonces considerar asegurar esos dispositivos que ya tienen en la red, ¿vale? Y 5, alinearse con los elementos, con lo que tiene el negocio en foco. Si no alineamos las estrategias a lo que tiene el negocio en foco, es muerte, vamos, al final del día. La tecnología está al servicio del negocio y tenemos que alinear las estrategias en consecuencia. Por supuesto, eso incluye hacer a la gente de la alta dirección partícipe en las decisiones y que sepa que ciberseguridad es un habilitador de negocio más que un stop. Ok, interesante, interesante estos 5 puntos que nos acabas de compartir. Digamos que ya por último, ¿por qué el responsable de la ciberseguridad de la empresa tendría que buscar tecnología de la marca? A lo mejor ellos están confiados en que ya invirtieron en los últimos años, no sé, tal vez cientos o miles de dólares. ¿Cómo hacerles esa conciencia de que no se pueden quedar como estancados en lo que ya compraron? ¿Y por qué tendrían que recurrir a ustedes precisamente como para estar pues más seguros, por así decirlo? Ok, como te mencionaba en uno de los puntos era el tema de la alineación con mejores prácticas o con estándares o con regulaciones. El caso de NIST, el caso de ISO 27000, etcétera. Al final del día todo empieza por una base y si no tenemos los cimientos bien es como una casa, ¿no? Vamos, pues empiezas por los cimientos y por ahí vamos. ¿Qué es lo primero que requerimos? Saber cómo estamos, qué es lo que tenemos y cuáles son los riesgos que tenemos en la organización. Entonces, lo que hacemos aquí en Tenable es muy importante porque ayuda a las organizaciones a entender qué tienen y cuál es su exposición. Por eso hablamos del cyber exposure, de la exposición cibernética. Y eso les ayuda a entender cuáles son los proyectos que tienen que atender o qué controles tienen que colocar para poder hacer frente a las amenazas. No hay dos empresas iguales, no hay una fórmula, una receta mágica. Hay ciertos frameworks, hay ciertos elementos, ciertas mejores prácticas que les ayudan a unas empresas y otras más o menos, otras pues les aplica de diferente manera, ¿no?
Pero entonces esa base les ayuda entonces a entender en dónde tienen que poner foco, en los esfuerzos, el tiempo, el dinero, los recursos humanos para poder ser más proactivos en la postura de ciberseguridad. Muy bien, Omar, pues por mi parte es todo. No sé si tú quieres mandar algún mensaje extra, algún comentario que les pueda servir tanto a los integradores como a la parte que está buscando como nuevas tecnologías. Claro, pues mira, en general Tenable es el líder en esta ciberexposición. Es la primera plataforma que engloba todos estos elementos que hablamos, IT, OT, nube, etcétera. Y la idea es que sea una información holística para poder consolidar toda la información de riesgo. Entonces, cualquier necesidad, pues que nos puedan contactar. Habemos varias personas aquí en México, varias personas a nivel regional en Latinoamérica, y les podemos ayudar a generar esas estrategias en conjunto de ciberexposición para evitar estas brechas, ¿no? A lo más posible. Súper, pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos tenerte como invitado en las próximas semanas.